Mujer racista pone drogas en la bolsa de un niño negro. Lo que pasa después sorprende a todos. Bienvenidos, dejen su like, suscríbanse y activen las notificaciones. Teresa se despertó temprano, como de costumbre, antes de que el sol comenzara a asomar en el horizonte. A pesar de las noches agotadoras trabajando en la cafetería del pueblo, se aseguraba de tener un momento de calma por la mañana, solo para ella. Sus manos, ásperas por años de trabajo duro, se movían con destreza mientras preparaba el desayuno. Miró a través de la pequeña ventana de su cocina, donde el jardín trasero comenzaba a llenarse de luz tenue. Era un jardín modesto, pero con un poco de verde que había logrado mantener con amor y cuidado. Andrés aún dormía, su respiración tranquila y pausada resonaba por la casa. Teresa sonrió al pensar en él. Su hijo era lo más preciado que tenía en el mundo, su razón de levantarse cada día y enfrentar las adversidades. A sus 12 años, Andrés era un niño brillante, siempre curioso, siempre con una pregunta nueva en los labios. Soñaba con ser ingeniero, y a pesar de sus limitaciones, Teresa había hecho todo lo posible para nutrir esos sueños. Cuando el desayuno estuvo listo, Teresa subió a despertar a Andrés. Él se removió un poco antes de abrir los ojos, mirándola con una mezcla de sueño y cariño. «Es hora de levantarse, campeón», le dijo suavemente, y él asintió, desperezándose con un largo bostezo. La mañana transcurrió con su habitual ritmo de preparación para la escuela. Andrés se vistió rápidamente con su uniforme escolar, que aunque era sencillo, estaba siempre limpio y bien cuidado. Teresa le sirvió un plato de huevos revueltos con pan tostado, y mientras comían juntos en la pequeña mesa de la cocina, hablaron sobre el día que les esperaba. Andrés le contó sobre un proyecto de ciencias en el que estaba trabajando, sus ojos brillando con emoción. «Estoy seguro de que harás un gran trabajo», le dijo Teresa, apoyando una mano en la mejilla de su hijo. «Solo sigue esforzándote como siempre». Antes de que se dieran cuenta, era hora de que Andrés se fuera. Teresa lo acompañó hasta la puerta, ajustándole la mochila en los hombros. «Ten un buen día, cariño. Y recuerda, siempre sé amable, incluso cuando los demás no lo sean». Andrés le sonrió, asintiendo, antes de correr hacia la escuela, situada a unas pocas cuadras de su casa. El camino a la escuela siempre había sido un momento de reflexión para Andrés. Mientras caminaba por las calles del pueblo, pasaba frente a tiendas y casas que conocía de memoria. Saludaba a algunos vecinos en el camino, personas que lo habían visto crecer. Aunque muchos eran amables, Andrés no podía evitar notar las miradas de algunos que lo observaban con cierta distancia, como si su origen humilde lo convirtiera en alguien ajeno a la comunidad. Al llegar a la escuela, fue recibido con el bullicio habitual de los estudiantes en el patio. Sus amigos lo esperaban en su rincón habitual, cerca de la entrada. Al acercarse, le lanzaron sonrisas y bromas, haciéndole sentir parte del grupo. Sin embargo, Andrés no podía ignorar las miradas condescendientes de algunos compañeros, aquellos que provenían de familias más acomodadas y que parecían considerarlo inferior. Laura Gómez, la maestra de Andrés, observó desde la distancia cómo el niño se integraba con sus amigos. Era una mujer en sus 30 y tantos, con el cabello castaño y rizado que a menudo llevaba recogido en un moño suelto. Sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de calidez y determinación. Había dedicado su vida a enseñar en comunidades como esta, donde sabía que cada niño enfrentaba desafíos únicos. Laura conocía bien las dificultades que Andrés y otros estudiantes como él enfrentaban, y siempre se esforzaba por brindarles un ambiente seguro y de apoyo. Mientras Andrés entraba al salón de clases, Laura no pudo evitar notar que algo parecía estar distrayéndolo. Aunque el niño era normalmente muy participativo, hoy estaba más callado, como si algo lo estuviera preocupando. Laura decidió no presionarlo, pensando que tal vez solo era el estrés del nuevo año escolar. La mañana avanzó con normalidad, las clases se sucedieron una tras otra, y Andrés, a pesar de su distracción inicial, comenzó a mostrar su habitual interés en las lecciones. Sin embargo, una sensación incómoda persistía en el fondo de su mente, como una nube oscura que amenazaba con romper la calma del día. Al mediodía, Clara Thompson llegó a la escuela para recoger a su nieto.
Clara era una mujer imponente, siempre vestida con elegancia, sus canas meticulosamente peinadas. Se detenía en la entrada, observando a los niños que jugaban en el patio. Sus ojos se fijaron en Andrés, quien estaba conversando con otros niños, y una sombra cruzó por su rostro. Aunque no lo conocía personalmente, había escuchado rumores sobre él y su familia. Para Clara, Andrés representaba una amenaza para el ambiente que deseaba para su nieto, un niño que, en su mente, debía estar rodeado de influencias adecuadas. Mientras esperaba a que su nieto saliera, Clara tomó una decisión que cambiaría el curso de muchas vidas. En su mente, estaba protegiendo a su familia de una mala influencia. Observó a Andrés con detenimiento, evaluando cómo podría neutralizar lo que ella percibía como un peligro. El resto del día transcurrió sin incidentes. Laura continuó con sus clases, y Andrés, aunque menos participativo de lo habitual, logró concentrarse en sus tareas. Cuando sonó la campana que marcaba el final de la jornada escolar, los estudiantes comenzaron a recoger sus pertenencias para irse a casa. Fue entonces cuando un maestro, encargado de una inspección rutinaria, pidió a algunos estudiantes que abrieran sus mochilas. Andrés, sin pensar en nada fuera de lo común, obedeció la solicitud. Pero cuando el maestro metió la mano en su mochila, sus dedos tocaron algo que no debería haber estado allí. Con una expresión de sorpresa y severidad, sacó un pequeño paquete envuelto en papel oscuro. El silencio cayó sobre el aula mientras el maestro sostenía el paquete en alto. Andrés sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No entendía cómo había llegado eso a su mochila. Miró a Laura, quien había sido testigo de todo desde su escritorio, y en sus ojos pudo ver una mezcla de incredulidad y preocupación. El director de la escuela fue llamado de inmediato, y poco después, Teresa recibió una llamada que la dejó helada. Dejó todo lo que estaba haciendo y corrió a la escuela, su corazón latiendo desbocado. Al llegar, fue recibida por la mirada fría y acusadora del director. Andrés estaba allí, sentado con la cabeza gacha, sus ojos llenos de lágrimas que se esforzaba por no dejar caer. Señora Martínez, hemos encontrado drogas en la mochila de su hijo, le dijo el director, su tono severo y cargado de desaprobación. Teresa sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Esto debe ser un error, dijo, su voz temblando. Pero las pruebas estaban ahí, visibles para todos. Mientras Teresa intentaba defender a su hijo, Laura observaba la escena, cada vez más convencida de que algo no encajaba. Conocía a Andrés, sabía que él no era capaz de hacer algo así. Y aunque en ese momento no tenía pruebas, una sensación creciente le decía que debía investigar más a fondo lo que había ocurrido. Esa noche, Laura no pudo dormir. Las palabras de Andrés resonaban en su mente, su confusión y desesperación eran palpables. Algo no estaba bien. Y Laura sabía que no podría descansar hasta descubrir la verdad. Las imágenes de su propia infancia, marcada por el racismo y la injusticia, volvieron a su mente, recordándole por qué había elegido esta profesión y por qué no podía permitir que un niño inocente sufriera por los prejuicios y la maldad de otros. Tomó la decisión firme de que, a partir de la mañana siguiente, comenzaría a investigar lo sucedido. Sabía que la verdad estaba enterrada bajo capas de mentiras y prejuicios, y que desenterrarla no sería fácil. Pero Laura no era de las que se rendían fácilmente. La historia que acababa de comenzar sería una lucha por la justicia, una lucha que, como tantas veces en su vida, estaba decidida a ganar. Laura se levantó esa mañana con la determinación ardiente de llegar al fondo de lo que había sucedido. La noche anterior había sido larga, llena de pensamientos que la mantenían en vilo. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Andrés, su mirada confundida y asustada, y eso la impulsaba a hacer algo al respecto. Había sido testigo de muchas injusticias en su vida, pero esto era diferente. Andrés era un niño inocente, atrapado en algo mucho más grande que él, y Laura no podía quedarse de brazos cruzados. Lo primero que hizo al llegar a la escuela fue revisar los antecedentes de Andrés. Aunque ya conocía bien a su alumno, quería asegurarse de que no había nada que pudiera haber pasado por alto. Sin sorpresa alguna, encontró lo que esperaba. Un niño con un expediente limpio,
con buenas notas y sin ningún indicio de problemas previos. Laura se preguntó cómo alguien podría pensar siquiera que Andrés estuviera involucrado en algo tan oscuro como el tráfico de drogas. Decidió hablar con algunos de los compañeros de Andrés, aquellos con quienes él solía pasar el tiempo. Los niños, aunque sorprendidos por las preguntas, respondieron con la sinceridad típica de su edad. Todos coincidían en que Andrés era un buen chico, siempre dispuesto a ayudar, y que no podían imaginarlo haciendo algo malo. Sin embargo, uno de ellos mencionó que en los últimos días había visto a Andrés más callado de lo habitual, como si algo lo preocupara. Esto hizo que las alarmas en la mente de Laura se dispararan. Si Andrés estaba preocupado por algo, ¿qué podría haber sido? ¿Alguien lo había amenazado? ¿Había visto algo que no debería? Las preguntas comenzaron a acumularse en su mente, y supo que tenía que hablar con la única persona que podría ayudarla a desentrañar este misterio: Teresa. Esa misma tarde, Laura fue a la casa de Teresa. La encontró con los ojos enrojecidos por el llanto, un reflejo de la desesperación que sentía como madre. Al verla, Teresa intentó esbozar una sonrisa, pero su rostro mostraba la angustia que la consumía. Laura la consoló como pudo, asegurándole que estaba allí para ayudar. Entonces, Teresa comenzó a contarle sobre los últimos días de Andrés. Describió cómo había estado más callado, menos entusiasta de lo habitual. Le había preguntado si algo le preocupaba, pero Andrés siempre respondía que todo estaba bien, aunque su madre no estaba del todo convencida. Lo que más preocupaba a Teresa era que Andrés había mencionado en alguna ocasión a un señor que lo había estado observando desde lejos cuando salía de la escuela. No le dio mucha importancia en su momento, pero ahora todo tenía sentido. La información que Teresa le dio a Laura fue como una pieza clave en un rompecabezas incompleto. Laura sintió que se estaba acercando a la verdad, pero aún faltaba algo, una conexión que lo explicara todo. Sabía que Teresa estaba aterrorizada, pero también que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para limpiar el nombre de su hijo. La determinación de Teresa solo hizo que Laura se sintiera más comprometida con la causa. Al día siguiente, Laura comenzó a notar un cambio en el ambiente escolar. Algunos colegas la miraban con recelo, como si sospecharan de su implicación en lo que había ocurrido. Sabía que el rumor de su investigación estaba empezando a circular, y que había quienes preferían no cuestionar la versión oficial para no agitar las aguas. Sin embargo, Laura no se dejó intimidar. La injusticia que había presenciado no podía ser ignorada. En su búsqueda por respuestas, Laura se encontró con un viejo amigo, Marcos, otro maestro en la escuela que también había trabajado durante años en comunidades desfavorecidas. Le explicó lo que había descubierto hasta ese momento, y para su sorpresa, Marcos compartía su escepticismo sobre la culpabilidad de Andrés. Le confesó que había oído rumores sobre la familia de Clara Thompson, específicamente sobre la tragedia que había sufrido años atrás con la muerte de su hija. Esto fue un golpe de realidad para Laura. No podía creer que una mujer pudiera estar tan cegada por el dolor y el odio como para incriminar a un niño inocente. Pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía. Clara había perdido a su hija en un accidente relacionado con las drogas, y ese trauma, sin duda, había dejado cicatrices profundas en su alma. Quizás, en su mente, Clara pensaba que estaba protegiendo a su familia de alguna manera, aunque sus acciones fueran crueles e injustificables. Decidida a no dejar que este descubrimiento quedara en el aire, Laura comenzó a investigar más a fondo el pasado de Clara. Encontró artículos antiguos en los archivos de la biblioteca local, que narraban la trágica muerte de la hija de Clara. Todo apuntaba a que, desde entonces, Clara había desarrollado una aversión enfermiza hacia cualquier cosa que pudiera recordarle esa pérdida. Con esta nueva información, Laura supo que tenía que enfrentarse a Clara. No sería fácil, pero si quería limpiar el nombre de Andrés, tendría que confrontarla y hacer que admitiera la verdad. Laura decidió que lo haría en el próximo evento comunitario, donde sabía que Clara estaría presente. El día del evento llegó, y Laura, con el corazón latiendo con fuerza, se acercó a Clara. La conversación comenzó de manera cordial, pero pronto Laura dejó claro que sabía más de lo que Clara esperaba.
Insinuó que había descubierto la conexión entre la tragedia de su hija y las acciones recientes, y que estaba dispuesta a llegar al fondo del asunto. Clara, visiblemente tensa, mantuvo su compostura, pero Laura pudo ver que sus palabras habían dado en el blanco. La tensión entre ambas era palpable, y aunque Clara intentó desviar el tema, Laura no estaba dispuesta a dejarlo pasar. Sabía que este enfrentamiento era solo el comienzo, pero también sabía que había tocado una fibra sensible en Clara. Esa noche, mientras Clara regresaba a su casa, no pudo dejar de pensar en la conversación con Laura. Sabía que su control sobre la situación se estaba desmoronando. Consideró la posibilidad de huir, de dejar todo atrás antes de que las cosas se complicaran aún más. Pero algo la retenía, quizás el peso de sus propias acciones, el miedo a enfrentar las consecuencias. Por su parte, Laura regresó a casa sabiendo que había dado un paso importante, pero que la batalla estaba lejos de haber terminado. Sabía que Clara tomaría medidas para proteger sus secretos, pero Laura estaba lista. La verdad estaba cada vez más cerca de salir a la luz, y aunque el camino por delante sería arduo, Laura no tenía intención de detenerse hasta que la justicia prevaleciera. Clara se encontraba en su despacho, rodeada de la fría elegancia que caracterizaba su mansión. El silencio de la casa, normalmente un bálsamo para su agitada mente, ahora solo intensificaba sus pensamientos oscuros. La confrontación con Laura había dejado una marca, un recordatorio de que su control sobre la situación se estaba desmoronando. Sabía que no podía dejar que las cosas siguieran su curso sin intervenir. Con determinación, tomó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Sabía que tenía conexiones en la comunidad, personas que le debían favores o que simplemente no se atreverían a contradecirla. Decidida a proteger su reputación y la de su familia, comenzó a difundir rumores que cuestionaban el profesionalismo y la integridad de Laura. Los rumores se propagaron rápidamente. Laura pronto sintió la hostilidad en la escuela, donde algunos colegas comenzaron a tratarla con frialdad, mientras que otros evitaban mirarla a los ojos. Incluso algunos padres, que antes la respetaban, empezaron a dudar de sus intenciones. Pero Laura, aunque herida por la repentina desconfianza, no dejó que esto la desviara de su objetivo. Sabía que los ataques a su reputación eran una táctica para desanimarla, pero su determinación solo se fortaleció. Andrés, por su parte, comenzó a notar el cambio en el ambiente escolar. Los amigos que solían buscar su compañía ahora se alejaban, susurrando a sus espaldas. Las miradas de los maestros se volvieron más duras, y el apoyo que una vez sintió se desvanecía rápidamente. La presión era inmensa, y cada día en la escuela se sentía como una prueba de resistencia. A pesar de ello, Andrés encontraba consuelo en su madre y en Laura, quienes no dejaban de apoyarlo, dándole fuerzas para seguir adelante. En medio de esta tormenta, Laura encontró un aliado inesperado en Marcos, el maestro con quien había trabajado en comunidades similares. Marcos, un hombre de principios fuertes y con un profundo sentido de la justicia, no creyó en los rumores que Clara había difundido. Al contrario, se sintió aún más motivado para ayudar a Laura a descubrir la verdad. Juntos comenzaron a reunir más información, analizando cada detalle que pudiera arrojar luz sobre quien realmente había incriminado a Andrés. Mientras tanto, Teresa no pudo evitar sentir la presión de la comunidad. Las miradas de desaprobación y los murmullos a su alrededor cuando salía a hacer sus compras la hacían sentirse más aislada que nunca. A pesar de todo, Teresa sabía que no podía permitirse desmoronarse. Andrés la necesitaba fuerte, y aunque la desesperación la acosaba, se aferraba a la esperanza de que la verdad saldría a la luz. En su momento más bajo, acudió a Laura, buscando no solo su apoyo, sino también la promesa de que juntas superarían esta prueba. Laura, tocada por la fe que Teresa depositaba en ella, decidió intensificar sus esfuerzos. Junto con Marcos, revisaron una y otra vez las pruebas existentes, hasta que finalmente, en un documento olvidado en los archivos de la escuela, encontraron algo que podría cambiar el rumbo del caso. Descubrieron que un registro de entrada de la escuela había sido alterado el día en que se encontraron las drogas en la mochila de Andrés. Aunque no era una prueba contundente por sí sola, les dio una dirección clara.
Alguien había manipulado los registros para hacer que Andrés pareciera culpable. El descubrimiento fue un rayo de esperanza para ambos, pero sabían que enfrentarse a Clara con esta prueba no sería suficiente. Necesitaban algo más sólido, algo que pudiera vincular directamente a Clara con el incidente. Sin embargo, este pequeño hallazgo les mostró que no estaban persiguiendo fantasmas. Había una verdad oculta, y estaban un paso más cerca de desenterrarla. Con este nuevo desarrollo, Laura se preparó para una confrontación más directa con Clara. Decidió enfrentarla nuevamente, esta vez con la evidencia en mano, esperando que esto fuera suficiente para quebrar la fachada de la mujer. Mientras tanto, Teresa luchaba por mantener la esperanza viva, recordando a Andrés cada día que no estaban solos, que su maestra estaba luchando por ellos. Andrés, aunque asustado por lo que podría suceder, confiaba en Laura. Sabía que ella creía en su inocencia, y esa fe era su ancla en medio del caos. Aunque el miedo de perder todo lo que tenía, su reputación, sus sueños, lo consumía, se aferraba a la idea de que la verdad finalmente prevalecería. Por otro lado, Clara comenzó a sentir que su control sobre la situación se estaba escapando entre los dedos. Las dudas comenzaron a asaltarla, recordándole que, aunque podía manejar a la mayoría de las personas en la comunidad, Laura era diferente. Sabía que huir de la ciudad sería una solución fácil, pero también una admisión de culpabilidad. La imagen que había construido de sí misma, como la matriarca intachable de la familia Thompson, no podía permitir tal debilidad. Sin embargo, algo dentro de ella la hacía dudar, un sentimiento que no había sentido en años. El miedo de ser descubierta y la culpa que nunca había admitido. Mientras Clara luchaba con sus emociones, Laura y Marcos intensificaban su búsqueda. Sabían que necesitaban algo más que sospechas y pruebas circunstanciales para desenmascarar a Clara. A medida que continuaban investigando, encontraron a un antiguo empleado de la familia Thompson, alguien que podría tener información valiosa sobre los días previos al incidente en la escuela. Aunque el hombre se mostró reacio a hablar al principio, la determinación de Laura y la promesa de proteger su identidad lo convencieron de que debía contar lo que sabía. La revelación del empleado fue un golpe directo al caso de Clara. El hombre confesó que había sido testigo de cómo Clara había manipulado la mochila de Andrés, poniendo en marcha su plan para incriminarlo. También reveló que Clara había estado obsesionada con proteger a su nieto, incluso de amenazas inexistentes, desde la muerte de su hija. Su relato fue detallado y convincente, y Laura sabía que finalmente tenían lo que necesitaban para confrontar a Clara y limpiar el nombre de Andrés. Con esta nueva evidencia en mano, Laura se preparó para la confrontación final. Sabía que el tiempo era crucial, y que Clara podría intentar cualquier cosa para evitar que la verdad saliera a la luz. Decidió convocar una reunión con Clara, con la intención de enfrentarla cara a cara, presentándole las pruebas que habían encontrado y dándole la oportunidad de confesar antes de que todo se hiciera público. Teresa, aunque nerviosa, apoyó la decisión de Laura. Sabía que este era el momento decisivo, y aunque el miedo de que algo saliera mal estaba presente, también sentía que finalmente estaban a punto de obtener justicia. Clara, por su parte, se encontraba en su despacho, reflexionando sobre los últimos eventos. Sabía que algo estaba por suceder, que la calma que había mantenido hasta ahora estaba a punto de romperse. Consideró huir, alejarse de todo antes de que el escándalo estallara, pero algo la retuvo. Quizás era el peso de su conciencia, o tal vez el reconocimiento de que, al final, no podría escapar de sus propias acciones. La tensión estaba en su punto más alto, y cada persona involucrada en esta trama sentía que el desenlace estaba cerca. Mientras el día de la confrontación se acercaba, Laura sabía que debía estar preparada para cualquier cosa. Esta sería la prueba final de su determinación, y aunque la incertidumbre sobre cómo reaccionaría Clara la mantenía en vilo, estaba segura de que la verdad, finalmente, prevalecería. Laura sabía que el momento de la verdad había llegado. Después de días de investigaciones y enfrentamientos velados, el conflicto con Clara Thompson estaba a punto de llegar a su punto más álgido. Con la evidencia en mano, Laura se dirigió a la mansión de Clara, decidida a enfrentarla de una vez por todas. No iba sola. Marcos, su aliado en esta lucha por la verdad, la acompañaba,
dispuesto a respaldarla en caso de que las cosas se complicaran. La mansión de Clara, con su fría elegancia y opulencia, parecía más intimidante que nunca mientras Laura y Marcos cruzaban el umbral. Fueron recibidos por una empleada que, aunque sorprendida por su llegada, los condujo al salón principal donde Clara los esperaba. La atmósfera estaba cargada de tensión. Clara, sentada en una silla alta, parecía más distante y controladora que nunca. Su mirada no mostraba señales de nerviosismo, pero Laura sabía que debajo de esa fachada de hierro, algo estaba a punto de romperse. Laura no perdió tiempo y presentó la evidencia directamente. Las pruebas de la manipulación del registro de la escuela y el testimonio del antiguo empleado de Clara fueron expuestas con claridad y firmeza. Al principio, Clara intentó negarlo todo, manteniendo su habitual frialdad y negando cualquier implicación. Pero Laura y Marcos no retrocedieron. La presión aumentó, y con cada palabra, Clara se dio cuenta de que estaba acorralada. El silencio que siguió a las acusaciones fue casi insoportable. Clara se levantó lentamente de su silla, caminó hacia la ventana y miró hacia el jardín perfectamente cuidado que rodeaba la mansión. Parecía luchar internamente, buscando una salida, una forma de retener el control que durante tanto tiempo había tenido sobre su vida y sobre los demás. Finalmente, Clara habló. Su voz, que siempre había sido fuerte y autoritaria, sonaba ahora débil, casi quebrada. Confesó haber colocado las drogas en la mochila de Andrés. Lo había hecho, dijo, en un momento de desesperación, cegada por el odio y el miedo. Recordó la muerte de su hija, la forma en que las drogas habían destrozado su familia, y como había jurado que nunca permitiría que algo así sucediera de nuevo, incluso si eso significaba destruir a otro niño inocente. La confesión de Clara fue devastadora. Laura y Marcos se miraron, sabiendo que habían logrado lo que se propusieron, pero sintiendo también el peso de la verdad. No había ganadores en esta historia, solo víctimas de diferentes tipos. Clara, aunque responsable de una injusticia terrible, también era una víctima de su propio dolor y odio no resuelto. La verdad sobre la situación de Andrés se hizo pública rápidamente. La comunidad, que había estado dividida y llena de prejuicios, ahora enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Algunos, aquellos que habían apoyado ciegamente las acusaciones contra Andrés, comenzaron a cuestionar sus propios prejuicios y actitudes. Otros, sin embargo, se resistieron a aceptar la verdad, atrapados en su amargura y su rechazo a admitir que se habían equivocado. Para Teresa y Andrés, la revelación fue un alivio, pero también el comienzo de un nuevo desafío. Aunque la inocencia de Andrés había sido probada, las cicatrices emocionales de la experiencia no desaparecerían fácilmente. Andrés regresó a la escuela, consciente de que tendría que reconstruir su reputación y sanar las heridas que la injusticia había dejado en su vida. Laura, mientras tanto, reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Sabía que la justicia había prevalecido, pero también entendía que la lucha por la verdad es un camino arduo y lleno de obstáculos. El caso de Andrés le había enseñado que a veces, incluso cuando la verdad sale a la luz, las cicatrices permanecen, tanto en las personas involucradas como en la comunidad. Clara, tras su confesión, quedó enfrentada a una nueva realidad. Su posición en la comunidad, que una vez había sido incuestionable, ahora estaba en duda. Sin embargo, en lugar de huir o negar su culpa, Clara decidió enfrentar las consecuencias de sus acciones. Comenzó a hacer esfuerzos genuinos para reconciliarse con aquellos a quienes había perjudicado, incluyendo a Teresa y Andrés. Sabía que el camino hacia el perdón sería largo y difícil, pero también sabía que era el único camino que le permitiría encontrar algo de paz. La comunidad observó con atención los intentos de redención de Clara. Algunos la aceptaron nuevamente, reconociendo el valor de admitir sus errores y buscar la reconciliación. Otros, sin embargo, mantuvieron su distancia, incapaces de perdonar o de olvidar el daño causado. A pesar de esto, Clara continuó su camino, sabiendo que la redención no era un destino, sino un proceso continuo. Para Laura y Teresa, el apoyo mutuo se fortaleció a medida que enfrentaban las secuelas de los eventos. Teresa, agradecida por la lealtad y el compromiso de Laura, la consideró más que una maestra,
una amiga y aliada en la lucha por la justicia. Juntas, comenzaron a trabajar en iniciativas para mejorar la comunidad, conscientes de que el cambio verdadero requería esfuerzo y unidad. Andrés, a pesar de todo lo que había pasado, comenzó a mostrar signos de recuperación emocional. Con el apoyo de su madre y Laura, retomó sus estudios con más determinación que nunca. Aunque las cicatrices de la experiencia permanecerían, Andrés aprendió que la adversidad puede ser superada, y que su futuro, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. Mientras el tiempo pasaba, Laura no pudo evitar reflexionar sobre las lecciones aprendidas. La justicia, comprendió, no es solo una cuestión de leyes y verdades, sino de humanidad y compasión. El caso de Andrés había revelado las profundidades de los prejuicios en su comunidad, pero también había mostrado el poder de la verdad y la posibilidad de redención. El final de esta historia no fue un final de cuentos de hadas, pero sí uno lleno de esperanza. Cada personaje había enfrentado sus propios demonios y había aprendido lecciones valiosas. Clara, aunque aún en proceso de redención, había comenzado a cambiar, reconociendo sus errores y buscando hacer las paces con su pasado. Teresa y Andrés, unidos por la adversidad, estaban más fuertes que nunca, listos para enfrentar lo que el futuro les deparara. Laura, por su parte, entendió que su lucha por la justicia no había terminado, sino que era una parte constante de su vida. Con nuevas cicatrices y una comprensión más profunda de la complejidad humana, continuó su labor, consciente de que, aunque las heridas tardan en sanar, el trabajo de una vida dedicada a la verdad y la justicia es una lucha que vale la pena. Mientras los meses pasaban, la comunidad comenzó a sanar. Clara, aceptada nuevamente por algunos, encontró en sus esfuerzos por redimirse una nueva forma de vida. Andrés prosperó en la escuela, con el apoyo incondicional de su madre y su maestra, y Laura y Teresa continuaron su trabajo para mejorar la vida de los demás. El futuro, aunque incierto, se presentaba lleno de esperanza. Cada personaje, en su manera, había encontrado un nuevo amanecer después de la tormenta. Y aunque las cicatrices de los eventos pasados permanecían, cada uno había aprendido que la verdadera fortaleza reside en enfrentar nuestras sombras, y que, al final, el cambio comienza dentro de nosotros mismos. El regreso de Andrés a la escuela fue recibido con una mezcla de emociones. Sabía que, aunque su inocencia había sido probada, el proceso de reconstruir su vida no sería fácil. Los pasillos que antes recorría con seguridad ahora parecían llenos de miradas inquisitivas y susurros a sus espaldas. Pero Andrés, con la resiliencia que había desarrollado a lo largo de este doloroso proceso, decidió enfrentar cada día con valentía. Laura y Teresa lo acompañaban en este nuevo capítulo de su vida, conscientes de que, aunque la tormenta había pasado, las cicatrices emocionales tardarían en sanar. Laura se mantenía cercana a Andrés, ofreciendo su apoyo en cada momento. Teresa, por su parte, hacía todo lo posible por darle a su hijo un entorno seguro y amoroso en casa, sabiendo que ese era el primer paso para la recuperación. En la escuela, algunos compañeros comenzaron a acercarse nuevamente a Andrés, conscientes de la injusticia que había sufrido. Sin embargo, otros mantenían una distancia fría, atrapados aún en sus prejuicios y temores. Laura observaba este proceso con atención, sabiendo que el verdadero cambio en la comunidad sería lento, pero no imposible. La importancia del apoyo comunitario en la recuperación de Andrés era más evidente que nunca. Mientras tanto, Clara comenzó a trabajar en su propia redención. Sabía que el camino hacia el perdón sería largo y lleno de desafíos, pero estaba dispuesta a recorrerlo. Comenzó a participar en proyectos sociales, utilizando su influencia y recursos para hacer el bien en la comunidad. Aunque al principio su participación fue recibida con escepticismo, con el tiempo, algunos comenzaron a notar un cambio genuino en ella. El proceso no fue fácil. Clara enfrentó la resistencia de aquellos que no estaban dispuestos a perdonar, pero entendió que este era solo el comienzo de su camino hacia la reconciliación. Para Teresa y Laura, el vínculo que habían formado durante esta dura prueba se fortaleció aún más. Teresa, profundamente agradecida por el apoyo incondicional de Laura, encontró en ella no solo una maestra para su hijo, sino una amiga leal y un pilar en su vida.
Ambas mujeres comenzaron a trabajar juntas en iniciativas para mejorar la comunidad, conscientes de que la lucha por la justicia y la igualdad era un esfuerzo continuo. Andrés, a pesar de todo lo que había vivido, comenzó a mostrar signos de recuperación emocional. Poco a poco, su antiguo optimismo y amor por el aprendizaje comenzaron a resurgir. Con el apoyo de su madre y de Laura, retomó sus estudios con renovado interés, soñando nuevamente con un futuro lleno de posibilidades. Su resiliencia inspiró a otros en la comunidad, demostrando que, aunque las cicatrices del pasado permanecían, el futuro aún podía ser brillante. Laura, en sus momentos de reflexión, comprendió que la lucha por la justicia nunca termina, pero también reconoció que los desafíos que había enfrentado la habían hecho más fuerte y más consciente de la complejidad de la naturaleza humana. La experiencia con Andrés y Clara le enseñó que, aunque la verdad y la justicia son esenciales, también lo son la compasión y la capacidad de perdonar. Clara, por su parte, continuó su camino hacia la redención, enfrentando sus propios demonios y buscando enmendar los errores del pasado. Aunque el perdón completo por parte de la comunidad estaba lejos, Clara encontró consuelo en saber que estaba haciendo lo correcto, no solo por los demás, sino también por ella misma. Los meses pasaron, y la comunidad, aunque marcada por los eventos recientes, comenzó a sanar. Andrés prosperaba en la escuela, apoyado por su madre y su maestra, y Clara, aunque aún trabajando en su redención, fue aceptada nuevamente por algunos en la comunidad. Laura y Teresa continuaron su trabajo para mejorar las vidas de aquellos a su alrededor, impulsadas por la certeza de que su lucha tenía un propósito mayor. El futuro, aunque incierto, se presentó lleno de esperanza para todos los involucrados. Cada uno de los personajes había enfrentado sus propios desafíos y había aprendido lecciones valiosas sobre el perdón, la justicia y la resiliencia. Las cicatrices de los eventos pasados permanecían, pero en lugar de debilitarlos, los habían fortalecido y preparado para lo que el futuro les deparara. En este nuevo amanecer, la comunidad se encontraba más unida y consciente de la importancia de enfrentar sus sombras internas para lograr un verdadero cambio. Y aunque cada día traía nuevos desafíos, la esperanza y la determinación de aquellos que habían luchado por la verdad y la justicia continuaban guiando su camino hacia un futuro mejor. Deja tu like y activa las notificaciones para no perderte la próxima. Un gran abrazo. Hasta luego.